quiero empezar diciendo es que Dios lo llena absolutamente todo. Amén. Amén. Ahora, no hay rincón del universo al cual Dios no pueda llegar, porque cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que Dios tiene la capacidad de la omnipresencia. Es decir, Dios puede estar en todas partes. Cuando hablamos de Dios, no podemos limitarnos a lo físico, no podemos limitarnos a lo material, tampoco a lo humano. Cuando hablamos de Dios, tenemos que trastornar nuestra mente y pasar a otro nivel, porque hablar de Dios es hablar de un tema propiamente espiritual. San Juan capítulo 4, el verso 24 dice: Dios es espíritu. Al Dios ser espíritu, no se contiene en un solo lugar, no se queda en un mismo sitio, sino que Dios en su soberanía, Dios en su imperio sempiterno, tiene la capacidad de habitar en todos los lugares del universo. Una alabanza al nombre de Jesús. Ahora, quiero decirle en esta noche que vamos a desglosar la palabra presencia de Dios, porque el tema en esta noche es la presencia de Dios. Cuando hablamos de presencia, nos estamos refiriendo a la asistencia personal de algo, es decir, algo o alguien que se encuentra en un lugar, es decir, está asistiendo, está en un lugar, una asistencia personal. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Mire, quiero decirle que en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel. Empezó a interactuar de una manera bien especial, tanto así que Dios se hizo presente en medio de ellos. Cuando Dios le dice a Moisés y le da la orden de que organice el tabernáculo con unas medidas especiales, unas medidas que fueron dadas desde los mismos cielos, porque allí iba a habitar la presencia de Dios. Hablar de la presencia de Dios no es hablar de un juego, no es hablar de una leyenda o tal vez un mito. Hablar de la presencia de Dios es hablar de algo tan real, es hablar de algo más real que el mismo aire que respiramos. Hablar de la presencia de Dios es hablar de la vida misma, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que hablar de presencia de Dios es hablar de Dios mismo, es hablar de su esencia, es hablar de las maravillas de Dios. Hay una alabanza para el Señor en esta noche. Quiero decirle también que cuando Dios organiza a través de Moisés el tabernáculo, se encontraba todos los lugares del tabernáculo, pero había un lugar especial. El lugar especial era el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo había un lugar más especial todavía, que era el arca del pacto. El arca del pacto es donde Dios prometió que iba a estar su nombre. Es decir, que tener el arca del pacto era tener la presencia de Dios. Entonces muchas personas decían, tal vez, vamos al templo, vamos al tabernáculo. ¿Por qué? Porque allí está el arca del pacto, porque allí está la presencia de Dios. Es decir, iban a tener una cercanía con Dios. A decir verdad, el sacerdote, el sumo sacerdote, era la única persona autorizada por Dios para entrar a este lugar. Es decir, que en el tiempo antiguo había un concepto diferente de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba limitada a una persona, a un intermediario que fuera por cada uno del pueblo y se presentara delante de Dios. Y se dice también que cuando el sumo sacerdote entraba al arca, danzaba en la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Ahora, estaban limitados a esto, pero Dios empezó a mostrar que iba a ser algo totalmente distinto. Dios empezó a mostrar
de que él no se iba a reservar a un solo lugar. Dios empezó a derramar de su Espíritu Santo, empezó a derramar de su presencia en algunas personas y nadie entendía lo que estaba pasando, pero era sombra de lo que había de venir, de la llenura del poder del Espíritu Santo con la confirmación de hablar en nuevas lenguas. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Ahora, la presencia de Dios empezó a variar. Quiero decirle que a pesar de que Dios lo llena absolutamente todo, la presencia de Dios no está en todas partes. Le voy a decir por qué. Cuando hablo de presencia de Dios, me estoy refiriendo a concentración de presencia de Dios, a presencia pura y genuina de Dios. Con esto puedo decir que Dios no está en la vida de un violador, Dios no está en la vida de un asesino, porque son vidas contaminadas por el pecado y Dios no tiene relación con el pecado. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Por eso Dios se busca personas para limpiar, Dios se busca personas para lavar con su sangre preciosa, y cuando los lava, cuando los limpia, cuando los restaura, entonces ahí sí los llena de su poderosa presencia. Hay alabanzas para el nombre de Jesús en esta noche. Quiero decirle también que cuando estos versículos que leímos al principio hablan de cuando David inició el reinado en Israel, me llama la atención que cuando David inicia su reinado no se pone a decir en qué palacio voy a vivir, cuáles van a ser mis servidores, qué personas me van a ayudar. No, lo primero que dijo este hombre de Dios, el salmista de Jehová, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que dijo fue: ¿dónde está la presencia de Dios? Pero ¿cómo es posible que un hombre de tanta altura pregunte por la presencia de Dios? Porque era un hombre que reconocía que sin la presencia de Dios no era nada. Y si algo tuvo David es ser grande en la Biblia, tanto así que de él hablamos hoy en día, pero fue un hombre que fue marcado por la poderosa presencia de Dios. Cuando él dice que en los días de Saúl no se preguntaba por su presencia, Saúl fue un hombre que reinó 40 años en Israel. Fueron 40 años que no preguntó por la presencia de Dios. Fueron 40 años que fue alejado del Señor. No tener la presencia de Dios en nuestras vidas es estar agonizando espiritualmente. Alabanzas al Señor. Es estar en peligro espiritual. Es estar corriendo peligro de ser devorado por las huestes del infierno, porque cuando alguien no tiene a Dios en su vida, anda a la deriva a que cualquier cosa le pase. Pero gracias a Dios en esta noche que habemos personas que a pesar de tanta cosa nos hemos puesto en las manos de Dios, y ya sea lleno de errores, lleno de problemas, de dificultades, Dios nos ha ayudado y nos ha sacado en alto. Alabanzas al nombre de Jesús, porque somos personas que nos hemos colocado en sus benditas manos. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Hay poder en el nombre de Jesús, hay inmenso poder en su nombre. Quiero decirle, fueron 40 años. 40 años que no preguntó por la presencia de Dios. Eso lo llevó a consultar a la brujería. Eso lo llevó a consultar el satanismo. Eso lo llevó a desobedecerle a Dios. Eso lo llevó a no oír la palabra del Señor. Cuántos problemas se ganó este hombre, y tanto así que terminó asesinado en una guerra porque se alejó de la presencia de Dios. Pero cuando llega David, eso es lo que me gusta en esta noche. Cuando llega David, dice: no quiero más de eso. No quiero ser como Saúl. No quiero ser como ese hombre que se acostumbró a no darle la gloria a Dios. Más bien dijo: yo quiero la presencia de Dios, porque necesitamos personas que sean amantes de la presencia de Dios.
Personas que se enamoren de esa presencia tan maravillosa. Es que lo que se siente con Dios no se siente en ningún lado. La persona que tiene experiencias con Jesucristo, esa persona nunca más va a volver a ser la misma, porque es una persona que va a quedar marcada por la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero tristemente, a veces hay personas, hay creyentes, o a veces nos pasa que nos acostumbramos a no sentir la presencia de Dios. Pareciera que ya no lo sentimos. Pareciera que cantamos, que leemos la Biblia, que los arrodillamos y parece que no sentimos nada. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano y hermana y amigo. Si esto te está pasando, sacúdete en esta noche. Invoca el nombre de Jesús con autoridad, porque cuando alguien invoca ese nombre, algo tiene que pasar en esa vida. No te acostumbres a no sentir la presencia de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. No sentir la presencia de Dios, es algo tan espantoso. Y tal vez a veces el enemigo quiere que sigamos en ese confort de no sentir su presencia, porque cada vez que nos vamos, disminuimos las actividades espirituales con Dios, empezamos a alejarnos poco a poco de su presencia. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. A veces hay creyentes que tal vez ya no vivimos o no viven en la presencia de Dios. No me estoy refiriendo a usted estar 4 horas de rodillas ante Dios. No, no, no. Me estoy refiriendo a una comunión con Dios. Me estoy refiriendo a una cercanía, a estar cerca de Él. ¿Cómo es posible que nos vamos a alejar de esa presencia tan maravillosa? Quiero contarle un testimonio de la presencia de Dios. Dios me dio la oportunidad, por su gracia, de capacitarme en el SENA. Y un día allá predicando la palabra de Dios, estaba hablando con un joven frente a frente y se dio todo para poder predicarle la palabra. Cuando empecé a predicarle la palabra a ese joven, Dios empezó a tratar con él de una manera especial, con un corazón duro, porque él era muy buen estudiante y pensaba que todo eso él lo tenía por él mismo y había egocentrismo en su vida. Cuando le empecé a predicar la palabra sobre la humildad, sobre darle la gloria a Dios, sobre agradecerle al Señor, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra tan especial en ese día que yo pude ver en vivo y en directo el poder de la presencia de Dios. Empezó a erizarse, empezó a llorar, empezó a agachar su cabeza y a tener un gemido delante de Dios. Y fue tanto el impacto de la presencia de Dios en esa vida que ese hombre salió corriendo de la presencia de Dios tan fuerte que hubo ese día. Esa persona fue marcada por la presencia de Dios. Pero qué bueno que en esta noche no seamos como Saúl, olvidadizo de su presencia, sino que más bien seamos como David, amante de la presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Queremos en esta noche, hermanos, quiero llegar a la vida de alguien que se ha alejado de la presencia de Dios. A veces le servimos a Dios, estamos en el liderazgo, predicamos, hacemos una cosa y la otra y pensamos que es suficiente. Quiero decirte, alguien me decía, en un momento me decía, es que yo no puedo orar porque me encuentro muy cansado, muy cansada y me da pena quedarme dormido ahí en la presencia. Y yo le dije, tranquilo, te quedas dormido, pero te quedas dormido en la presencia de Dios. Es mejor quedarse dormido de rodillas que quedarse dormido por allá viendo televisión. ¿Sabe por qué? Porque si algo ve Dios es el esfuerzo de las personas. Así que en esta noche quiero invitarlos a llenarnos de la presencia de Dios. Quiero invitarnos a que nos acerquemos más a Él cada día más, a pesar de problemas, dificultades. Yo no sé si tú vas a la presencia de Dios y no puedes decirle nada. No, humillémonos delante de Dios
y que empiece a correr esa brisa del Espíritu, que empiece a correr esa brisa de su presencia. Y esa presencia, vea, quiere que le diga algo, hermano. Vivimos estresados, vivimos preocupados porque no nos acercamos a la presencia de Dios, porque en su presencia hay tranquilidad, en su presencia hay paz, en su presencia hay bondad, en su presencia hay amor. Yo quiero cada día más de su presencia. Así, hermanos, que en esta noche, este es mi corto mensaje, mi hermanos, quiero, por favor, hagamos una oración. Quiero invitar a mi pastor para que él ore por todos nosotros los que hemos escuchado la palabra de Dios, por todos los amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Soberano Señor, en tu presencia, en tu gracia divina, Señor. Estamos en esta noche dándote gracias por tu palabra que hemos recibido, amado Jesús, Señor nuestro. Tu palabra que ha sido predicada, ha sido anunciada una vez más. Seas bendiciendo a